El western es un género cinematográfico típico del cine estadounidense. Se ambienta en el viejo oeste. La palabra western originalmente es un adjetivo derivado de west. Se sustantivó para hacer referencia fundamentalmente a obras cinematográficas, aunque también existe en la literatura. Hola, bienvenidos a Silent Films. Yo soy Alessandro. Como ya vieron en el título, conoceremos un poco más del género western. El western es el género que probablemente mejor define a la industria cinematográfica de los Estados Unidos, y con nostalgia se adentra en los años de la expansión de la civilización por sobre las fronteras de los nativos en la conquista del territorio virgen. Las películas de este género se desarrollan en los estados del oeste norteamericano, durante el periodo que abarca desde el comienzo de la Guerra Civil, en 1860, hasta el fin de las llamadas Guerras Indias, en 1890. Sin embargo, este periodo cronológico presenta sus alternativas. Algunos westerns incorporan la guerra civil, un conflicto esencialmente ligado al este del río Mississippi, e incluso han cruzado la frontera norteamericana, frecuentemente en México. En un principio, una película se incluiría en este género simplemente porque su acción esté situada en un contexto determinado. La exploración y el desarrollo del territorio occidental de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Sin embargo, con el tiempo, las características de dicho contexto se fueron extendiendo a los personajes de estas historias, condicionando su modo de vida. Los primeros westerns eran filmados en estudios, al igual que otras películas de Hollywood, pero cuando la filmación en exteriores se hizo más común, los productores utilizaron locaciones aisladas en el oeste en lugares como California, Utah, Arizona, Nevada, Texas, Kansas y Colorado, haciendo el paisaje no solo un factor más vívido y evidenciable, sino al punto de convertirse en un factor fundamental del filme. Personajes como vaqueros y pistoleros juegan un rol fundamental en las películas de western, en sus frecuentes batallas contra los nativos americanos. Estos últimos son retratados como villanos y deshonestos. El padre del western cinematográfico fue Edwin S. Porter, quien en 1903 realizó Asalto y robo de un tren. En ese año se estrenó la película que inició con el género de western. Puede ser considerada como la primera obra importante con argumento de ficción del cine estadounidense. La película emplea de forma algo rudimentaria el montaje paralelo, y aunque la acción suele transcurrir de cara al espectador, se observa un uso narrativo de la profundidad. Su última escena, un primer plano de un pistolero disparando sus armas hacia el espectador, causó una impresión parecida a la que pudo hacer en su día el tren de los hermanos Lumière. La película fue un gran éxito. Se considera que la época dorada y clásica del western corresponde fundamentalmente al cine estadounidense de los años 1940 a 1960. A la par de este movimiento, en la década de los 60, la corriente crítica comenzó a considerar desde otra perspectiva al cine y a esta evolución. Al esplendor del género le siguió indefectiblemente su decadencia. En los años 60, Estados Unidos vio años turbulentos en cuanto a lo social y lo político, y la maquinaria de los grandes estudios se resintió, dando paso a una etapa de profundos cambios. El género vio sus peores años y tardó en recuperarse. Luego de un declive marcado en los años 80, hubo una corriente que volvió a poner de moda el género, en base a nociones más realistas y crudas, y menos glamorosas o románticas. El número de westerns ha ido descendiendo con el paso de los años, hasta el punto de ser uno de los géneros del cine clásico estadounidense que casi ha desaparecido. Aún así, en los últimos años ha habido esporádicos intentos de resucitar el género, ya fuese tratando de recuperar las raíces clásicas, Unforgiven, Open Range, como aproximándose a formas narrativas o visuales experimentales. El legado western se considera de gran importancia, y no es difícil ver sus huellas en el cine contemporáneo. Un ejemplo de ello es películas como No Country for Old Men. Algunos westerns posteriores a la Segunda Guerra Mundial comenzaron a cuestionarse las ideas y el estilo western tradicional. Buscando nuevos horizontes se descubren elementos narrativos y estilísticos que transformaron al lenguaje. Un tono más oscuro generalizado, un sentido más cabal del antihéroe, papeles más relevantes para roles femeninos, un retrato más sincero de los nativos americanos, una visión crítica sobre el gobierno americano, la milicia y su política de acción. De pronto, comienza a cuestionarse el accionar de las figuras masculinas. Hay un incremento en el uso de la violencia y se incluye el humor negro. Es decir, hay un cambio radical que favorece al realismo por sobre el romanticismo de otras épocas, como el clásico de culto de Nicholas Ray, Johnny Guitar,
de 1953 y su despliegue casi operístico. George Lucas, en Star Wars, su obra maestra, usó distintos elementos del western, entre ellos la puesta en escena de una cantina o la vestimenta del personaje de Han Solo, con el objetivo de revitalizar cierta mitología cinematográfica que durante largo el tiempo se le atribuyó al género. Figuras como Kevin Costner y Clint Eastwood, tanto en sus labores actorales como de dirección, han ayudado a revitalizar un género que parecía perdido, y se han convertido en protagónicos icónicos y referentes de la nueva corriente del género, rescatando valores olvidados y ofreciendo un matiz contemporáneo valioso y palpable. El género jamás recuperó sus mejores días, y quizás su esplendor ya no vuelva, pero si estrellas como las mencionadas se mantienen activas, seguirán contribuyendo a que el género siga vigente y seguramente servirán de inspiración para que futuras generaciones sigan aportando a un género que lleva la clásica marca de la historia norteamericana y que, más allá de sus altos y bajos, a lo largo de los años, quizá sea esa cualidad lo que la convierte en inmortal. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, me apoyarías mucho dando tu like y suscribiéndote. Nos vemos pronto.